Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por este día, una, Señor, ocasión bendita de formación, de pulimiento en tu taller, donde somos transformados, donde somos cambiados, donde somos renovados, y una palabra, Señor, nos es suficiente para que todo este proceso de transformación empiece a suceder. Gracias, porque no se trata solamente de que un domingo nos llenemos de información, sino que los días subsecuentes podamos vivir eso que aprendemos. Y para ello necesitamos el poder de tu Espíritu. Por eso te pedimos que nos llenes de tu bendita gloria, del poder de tu Espíritu, para vivir la vida que te agrada. Ayúdanos y enséñanos el poder de la determinación, el poder o el impulso de tu Espíritu que nos motiva a hacer en consecuencia lo que hemos creído. En tus manos, Señor, está nuestra vida, y encomendamos lo que tenemos y somos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos una nueva serie que le he denominado Yo estoy determinado, con un énfasis en el yo, porque sería solo suficiente decir estoy determinado, pero debe aparecer justamente esta palabra del yo, para que sepamos que este pronombre, para que sepamos que nos involucra, y que todo, absolutamente todo lo que vamos a conseguir en la vida está precedido siempre de determinación. Muchos de nosotros manejamos el concepto de determinación, aunque muy pocos conocen la definición. La mayoría manejamos el concepto, pero muy pocos conocemos la definición. Y según el diccionario, determinar significa tomar la decisión de hacer las cosas que se expresan. Determinación es tomar la decisión de hacer las cosas que se expresan. Es decir, no solo es estar resuelto, sino hacerlo. Es pasar del dicho al hecho con convicción y carácter férreo. Muchos de nosotros estamos resueltos en nuestro interior. Tenemos una certeza y tenemos en nuestro corazón una idea de lo que es correcto. Pero a veces ese es un autoengaño. A veces pensamos que por saber lo que es correcto lo estamos haciendo. Y no es solamente la información, no es solamente tener la información correcta lo que nos hace cumplirla, sino la determinación, es decir, el impulso que me lleva a poner por obra eso que yo sé que es correcto. Estar determinado no significa estar obcecado ni obsesionado. Hay una diferencia entre la obcecación, la obsesión y la determinación. No sé si usted conoce el significado de obcecación, todas con C. El diccionario dice que obcecación es la dificultad que impide a una persona razonar las cosas o darse cuenta de ellas. Dificultad que impide a una persona razonar las cosas o darse cuenta de ellas. La obcecación son los nubarrones en la mente que llevan a una persona a estar obstinada, obsesionada con algo. Que nos empeñamos en hacer algo sin siquiera evaluar las consecuencias o el peso de esas acciones. Pensamos que una persona determinada es una persona que está obsesionada en hacer las cosas, empérrido, diría el diccionario, o terco. Tal vez es el término más popular que usamos. Nadie dice estoy obcecado. Le dicen usted sí que es terco. Y hay una terquedad santa, que yo le llamo santa, que es justamente esa que llamamos determinación. Pero hay una línea muy delgada que puede hacer que nos confundamos. Hay que estar determinado para hacer las cosas, pero tengo que saber que lo que voy a hacer o estoy determinado a hacer es lo que Dios me dice que debo hacer. Y lo contrario, la obsesión o la obcecación o la terquedad es empeñarme a hacer lo que quiero hacer a toda costa, sin valorar las consecuencias, sino solamente midiendo nuestras emociones, nuestros deseos. Tal vez esta palabra determinación
No aparece muchas veces en la Escritura, en la Biblia. Tal vez la palabra determinación está un poquito desligada del lenguaje bíblico, pero se encuentra en todo el contexto bíblico. La palabra de Dios nos dice en Santiago, en el capítulo 1, y le pido que me acompañe allí, por favor. Un saludo especial a todas las personas que hoy nos escuchan y que se encuentran en este lugar y que nos siguen en esta serie de mensajes. Santiago capítulo 1 nos habla de determinación, pero nos lo dice de esta manera. Sean pues, Santiago capítulo 1 versículo 22, sean hacedores de la palabra y no tan solamente, diga conmigo solamente, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Siempre he enfatizado y he dicho que el autoengaño del creyente es creer que cree. El autoengaño del creyente es creer que cree. Cuando dice la Biblia que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, nos está diciendo que podemos tener la misma naturaleza de alguien que jamás ha escuchado la palabra de Dios, incluso si la escuchamos. Y ojo con lo que voy a decir. Decía que nos podemos engañar a nosotros mismos porque creemos que tenemos en la mente una información importante, valiosa, verdadera, buena. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es correcto, pero eso no es suficiente. Pensamos que los creyentes son los que reciben la información correcta, los que se exponen a una información verdadera. Nos llamamos creyentes porque asistimos a la iglesia y porque recibimos un mensaje de información verdadera, de información correcta. Pero estamos en el mismo plano de aquellos que nunca han escuchado la información correcta, la información verdadera, si no la obedecemos. ¿Me hago entender? Por eso decía que el autoengaño del creyente es creer que cree. Porque creer no se traduce en sencillamente captar una información con mis sentidos y mi alma, sino en obrar en consecuencia con eso. ¿Me hago entender? El creyente no es aquel que tiene una información correcta y la recibe con el alma y con todas sus pasiones, sino que actúa en consecuencia con eso. Sé lo que es correcto y opero o actúo en consecuencia. ¿Por qué es importante que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores? ¿Por qué la Biblia dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, pero dice que la fe sin obras está muerta. Si nos convertimos en oidores de la palabra, tenemos una parte de la fe, porque la fe viene por el oír. Pero la otra parte de la fe es el hacer, porque la fe sin obras está muerta. ¿Me hago entender? Entonces, entienda esto. Cuando oigo y actúo, se ha conformado o se ha construido la fe. Y según lo que yo oigo y creo, se está estructurando nuestro propósito, nuestro anhelo o nuestros sueños. Grábese esto. El material con que está construido nuestros sueños es el mismo material con que está construida mi fe. El mismo material con que están construidos mis sueños es el mismo material con que está construida mi fe. Yo determino lo que voy a recibir cuando he determinado lo que quiero creer. ¿Sí me hago entender? Se lo pongo en este plano. Si para usted Jesús es un carpintero, porque como personaje histórico para muchos Jesús es un carpintero, usted lo único que puede esperar de él limitadamente es muebles de madera, sillas y mesas. Pero si para usted Jesús es el Dios Todopoderoso, para el que cree todo le es posible. Usted puede esperar todo de Él porque puede creer todo en Él.
El mismo material con que está construido sus sueños es el mismo material con que está construida su fe. Por eso es importante saber cómo construye su fe. Y no solamente engañarse creyendo que está creyendo. ¿Sí me hago entender? Un juego de palabras, pero la idea es que podamos entender que hay un elemento que constituye en una fe plena, en una fe correcta, en una fe poderosa, que se llama determinación. Determinación. Santiago, cuando dice que no seamos oidores, sino hacedores, nos está diciendo: construya sobre un piso firme. No elabore castillos de naipes. No se crea cristiano en su mente. Evalúe sus hechos. Evalúe su vida. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo usted habla? ¿Cómo usted piensa? Vi una imagen donde una persona, se veía una persona normal hasta el cuello, hasta esta parte del cuello, una persona normal que venía jalando una carreta. Pero el cuello es mucho más largo, muy largo, y el cuello llega hasta atrás, hasta la carreta, porque está pegado a una cabeza de este tamaño. Y el tipo lo que lleva en la carreta realmente es su cabeza gigante. No sé si ustedes han visto esa estatua, no sé dónde se encuentra, ¿la han visto? Para decirnos que el peso de la vida de un hombre reside en su forma de pensar. Tu vida pesa tanto y se frena tanto de acuerdo a la información que tú tienes en tu mente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si nuestros pensamientos son livianos, créanme que podemos elevarnos más arriba de lo que podemos creer o entender. Nuestra vida pesa lo que pesan nuestros pensamientos. Nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras pesadillas son el peso que está deteniendo nuestros sueños. Dios va a darnos sus sueños cuando nosotros primero le rindamos nuestras pesadillas. Si nuestros sueños se construyen desde la fe, nuestras pesadillas desde nuestros miedos. Y lo que Dios quiere es que entreguemos nuestros miedos, nuestros temores y nuestras pesadillas para que empecemos a construir la fe que alcanza nuestros sueños o los sueños que Dios tiene para con nosotros. ¿Me hago entender? Todo hecho importante, trascendental en la vida, todo hecho importante o trascendental en la vida está precedido de determinación. Todo hecho importante y trascendental en la vida está precedido de determinación. Pero escuche, la determinación tiene dos vías. ¿Cuántas? Eso, dos vías. Te está prestando atención, no solamente lo que vea. La determinación tiene dos vías. Usted puede estar determinado a hacer lo incorrecto o puede estar determinado a hacer lo correcto. La valiosa información que nutre la determinación es lo que lo determina. ¿Cuál es la información que determina cuál es tu camino? Si nos empeñamos en hacer lo que nosotros queremos, lo que nos viene en gana, vamos a lograr lo que quisiéramos, pero estará fuera del propósito de Dios. La determinación es una fuerza tan grande que nos puede llevar a alcanzar todo lo que nos propongamos. Pero eso es para bien o para mal. Por eso le decía, la información de la que se nutre nuestra determinación es la que determina hacia dónde vamos a llegar. Podemos ser los nobles hombres que nos rindamos de rodillas ante los pies del Señor, o ser los soberbios que construyamos torres de Babel y las acabemos hasta el final, creyendo que alcanzamos el cielo. Pero lo único que hicimos fue hundirnos cada vez más en la desgracia y en la miseria de la soberbia humana. La determinación es el material con que está construido todo hecho importante. Job 22, verso 27 y 28. Orarás a Él y Él te oirá, y tú cumplirás tus pactos.
tus votos, tus compromisos. Verso 28. Asimismo, diga conmigo, asimismo. Asimismo, lo que tú determines se realizará. Asimismo, lo que tú determines se realizará y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. La palabra asimismo cumple una función de conjunción en este pasaje. Una relación entre lo que está diciendo después del asimismo con lo que acaba de decir. Si yo le digo, voy a peluquear al perro con la máquina, asimismo lo haré con el gato, estoy diciendo que al gato no lo voy a peluquear con tijeras, ¿verdad? Sino con la máquina, asimismo. De la misma manera que lo hice con el perro, lo voy a hacer con el gato. Un ejemplo burdo, pero para que se haga entendible. La Biblia dice que para que se realice todo lo que yo determino, está basado en una relación de similaridad con la oración que Dios escucha. ¿Me hago entender? Para que se realice todo lo que yo determino, hay una relación de similaridad en todas las oraciones que Dios escucha. Entonces, si usted quiere saber cómo puede llevar a cabo o realizar todas las cosas que se proponga, asegúrese de que Dios escuche sus oraciones. Gracias por ese amén. La clave para tener determinación es asegurarme de que Dios haya escuchado mis oraciones. La determinación cobra fuerza en la oración que Dios escuchó. La determinación cobra fuerza en la oración que Dios escuchó. La Biblia dice en 1 de Juan, en el capítulo 5, dice la Biblia que si sabemos que Dios nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si sabemos que Dios nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Eso nos muestra que Dios no nos responde afirmativamente a todo lo que nosotros oramos, sino todo lo que Dios puede escuchar de todo aquello con que oramos o todo aquello que oramos. Dios no nos responde todo lo que oramos, sino todo lo que Él pudo escuchar de todo lo que dijimos en la oración. Por eso, para recibir de parte de Dios, lo que tengo es que asegurarme que Dios me escuche. Esa oración de Señor, recógelo, llévatelo, no es una oración que Dios va a escuchar. Señor, llévatelo o te lo mando. Esa no es una oración que Dios va a escuchar. Hay oraciones que no porque estén dirigidas a Dios son verdaderamente oraciones. Más adelante, en otra entrega, vamos a mirar lo que significa, según la determinación, lo que es la oración eficaz. La Biblia habla de una oración eficaz del justo, lo que supone entonces que hay oraciones que son ineficaces. Empecemos por decir, por este lado, que estamos viendo que lo que Dios responde es lo que Dios puede escuchar. El pasaje de Job dice, orarás a Él y Él te oirá. Orarás a Él y Él te oirá. Luego dice, cumplirás todos tus compromisos, todos tus votos, todos tus pactos u obligaciones. La oración no solo está relacionada con que Dios lo escuche, sino con que vea Él tu comportamiento. Como lo dice siempre nuestro hermano Elías, que nuestros hechos sean realmente nuestras oraciones. Siempre dije, y lo he predicado hace mucho tiempo, que la oración no es un acto, más una actitud. Más que un acto, la oración más que un acto es una actitud. Porque no es solo mi boca la que habla, son mis hechos. Créame, las oraciones más elocuentes delante de Dios. Cada vez que hablo con mis hechos, en el cielo se escucha y Dios obra. Por eso cuando digo que debo cerciorarme de que Dios me escuche, entonces
A renglón seguido dice la Biblia, lo que tú determines se va a realizar. Amén. Lo que tú determines se va a realizar. Amén. El único que dijo amén. ¿Cuántos creen que esto realmente es una promesa poderosa de bendición? Lo que usted determine se va a realizar. ¿Cómo se siente usted si yo de parte de Dios le digo, la Biblia dice que lo que usted determine se va a realizar? Pues no veo que se sienta muy bien. Solo Junior dijo amén. Exacto. Amén. ¿Cómo te sientes tú si Dios te está diciendo, ojo conejo, lo que tú determines se va a realizar? Intrigado. Pero si tú sabes que el fundamento del cual tú nutres tus intenciones es bueno, yo me sentiría más bien expectante, soñador. El cómo. Y eso tiene algo que ver con lo que sigue a continuación. Es el carácter. El Salmo 109, 17 dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Cuando decimos estoy determinado, la pregunta es ¿a qué? ¿A qué? Si le decía que la determinación puede tener dos vías, una hacia lo bueno y otra hacia lo malo. Cuando la Biblia nos dice, ojo que todo lo que usted determine va a suceder, todo lo que usted determine se va a realizar, usted tiene que tener cuidado qué es lo que está determinando. Y recuerde que lo que usted determina está establecido por el carácter que usted tiene. Si dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, significa que usted determinó que viniera eso, por lo que amó. Todo se va a realizar según todo lo que usted vaya a determinar. Y tenga en cuenta, con el peso de la cabezota que llevamos, qué es lo que usted está determinando con sus pensamientos y su corazón. Todos tenemos errores, todos fallamos. Ninguno aquí, ninguno, dígale al que está a su lado, ni usted, papito, mamita, ni usted, nadie, en absoluto, está exento de cometer faltas o errores. Pero siempre, siempre, la inclinación de nuestro corazón cuando es hacia bien, va a ser asistida por Dios. Dios quiere sacarnos adelante. Dios no es el Dios retaliador que cada vez que fallamos está sacando el pie para hundirnos. El Señor Jesús no es aquel ser que aplaude cuando Pedro camina sobre el agua y luego le pone el pie en la cabeza cuando empezó a hundirse. No le pegó un cocacho, un golpe en la cabeza para decirle ¿por qué dudaste? Y le pegó el pie y le puso el pie en la cabeza para hundirlo. ¿Qué hizo el Señor cuando Pedro, después de haber caminado en semejante nivel glorioso de fe, cae, se hunde? ¿Qué hizo el Señor? Le extendió la mano. Le extendió la mano. Aunque cometamos errores, Dios nos asiste, pero no dejamos de mojarnos. Hay consecuencias. Y mejor era estar sequito, ¿verdad? Lo que trato de decir con eso es que la determinación es aquello que le abre camino de vuelta a aquello que yo anhelo o aquello que yo realmente he amado. Amó la maldición, esta le sobrevino.
No quiso la bendición y ella se alejó de él. Significa que cuando quiero la bendición, ella hace pies acelerados para alcanzarme, cuando realmente la quiero. Pero traducir quiero es mucho más complejo que simplemente decirlo. Quiero se transforma en carácter, en determinación. Cuando tú has establecido buscar una bendición, debes tener esa terquedad santa, esa determinación para buscarla, para anhelarla hasta alcanzarla. Este pasaje pareciera que fuera un poquito fuerte, porque si amó la maldición, esta le sobreviene. Pareciera que Dios es un retaliador. Este segundo salmo, el Salmo 106, del versículo 24, nos va a mostrar un poquito más este panorama, pero lo vamos a aclarar. Salmo 106, 24. Salmo 106, 24 al 27. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por eso alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Aquí a todas luces, al parecer, hay una retaliación. No creyeron en la tierra deseable, no la anhelaron, la aborrecieron, por eso no creyeron su palabra. Entonces, dice acá que Dios alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. ¿Esto qué significa? Requiere una interpretación, porque ya vimos que Dios le extiende la mano al que se ha hundido después de haber caminado sobre las aguas. Dios no es el Dios que aplasta, es el Dios que extiende la mano, aún incluso cuando lo hemos defraudado. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha defraudado a Dios? Pero al mismo tiempo, ¿quién de nosotros puede decir que Dios no le ha extendido la mano incluso en ese momento? Conociendo entonces el carácter de Dios, debemos entender que este pasaje requiere una interpretación.